Estamos aquí con nuestro querido amigo, historiador, investigador, que nos ha entregado varios libros. Gracias por eso, Joel. Vileño además, súper estudioso de la historia y muy juvenil, porque además es músico también, así que también se integra a varios rubros aquí de la vida. Joel, estamos hoy día aquí en el café tomándonos un cafecito en el Dulcinea, pero también queremos conversar sobre la situación actual. ¿Y qué cuenta la historia con respecto de esto, Joel? Bueno, primero que todo saludar a todos los amigos televidentes, a los amigos vileños y a los amigos de Canal 5, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos comentando acá lo que está aconteciendo en nuestro querido Chile. Y la verdad es que la historia ha pasado bastantes veces estos reventones sociales. Hay algunas características singulares, sí, de hoy día. De esta ocasión, pero sin duda hay hechos que preceden esto. Hay toda una construcción histórica de lo que hoy día explota, estalla. Pero tenemos crisis anteriores y se han resuelto también. Y en base al diálogo. Se han resuelto además y hemos visto nuestro país evolucionar, porque este país no está stand-by, no está trancado. Hemos avanzado muchísimas cosas, ¿no es cierto? Eso hay que valorizarlo también. Por supuesto que hay un discurso a lo mejor negativista o negacionista que señala que Chile en 219 años de historia republicana no se ha hecho nada. Eso es falso, o sea, basta ver un par de fotos a cómo era hace 100, 150 años, o la misma educación, que es una de las revoluciones más importantes que ha tenido Chile, que derrotó el analfabetismo, o sea, y dando cobertura a nivel país. O sea, hemos tenido grandes logros, grandes triunfos. O sea, mirar de esa forma la historia del país es ser muy sesgada. De que tengámonos en el tema de la educación. Para nuestra opinión realmente en este momento con esta crisis que tenemos, básicamente uno de los pilares más fundamentales ha sido la educación, que dices tú que ha avanzado, pero no lo suficiente. Yo creo que ahí tenemos un grave asunto, porque es una educación, es una instrucción y es una cultura que estamos cojos. Claro, en primer lugar, la cobertura o el ingreso a la educación, eso se ha triplicado, ¿no? En el siglo XX hasta los años 60, 70 se entraba con bachillerato, ¿cierto? Claro. Y por lo general era la élite o la clase media alta, ¿cierto? Hija de estos funcionarios públicos que habían entrado en la década del 30, del 40 con la reforma del Estado. Esos son los que entran y son los que van a dirigir el país hasta los años 80, que viene otra camada. Correcto. Otra camada de profesionales. Pero hoy en día el ingreso está mucho más democrático, por decir algo. Bueno, sí, claro. Ahora bien, para que ingresara toda esta masa de personas, se hicieron reformas o se hicieron acuerdos con la banca. Para financiar esta educación. Claro, pero fue a corto plazo. En cuanto que el CAE, el famoso CAE. Claro. Los chicos salían endeudados, salíamos endeudados. Exacto. No todos han cancelado de los del antiguo sistema, lo que ya arrastraba una deuda gigantesca. Y se suma este CAE, que es criminal. Es criminal. O sea, ha sido como un negocio de los bancos con los Ha sido un negocio absolutamente de los bancos, o sea, con absolutamente negrero. Entonces una persona no puede salir a trabajar ya con 20 millones de pesos en deuda. Exacto, que va creciendo. Que va creciendo. Entonces, eso ha sido una de las grandes causas, los grandes problemas. Entonces, lo que conversábamos antes, el Estado neoliberal es una forma de Estado, una forma de sistema, un sistema más que allá del Estado, implantado en Chile, que fue como un laboratorio. Todos estos sistemas siempre han sido como experimentos, siempre son experimentos. Entonces tienen etapas de mucho crecimiento y tienen etapas también de recogimiento. Cuando ha habido crecimiento, no ha llegado a la gente común.
No ha bajado al vulgo, al pueblo, sujeto más popular. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. Y el sistema compartido. Claro, y el sistema neoliberal es un capitalismo que si en el resto del capitalismo el Estado era en un grado pequeño, ¿no?, que solamente regulaban ciertas cosas, aquí es mínimo, o sea, se le quitaron todo lo demás. Entonces, ahí la concepción de Estado en Chile, en este Chile neoliberal, fue lo que falla. ¿Cuándo se instaló este sistema que dices tú? Y en el minuto lo que estamos viendo entonces, que lo que mandan aquí son los grandes empresarios, que son los dueños de los bancos, los dueños de las aseguradoras, esa gente que maneja el billete, las finanzas, los dineros, y el Estado se achicó, el Estado ya no puede intervenir, ese tema. Claro. ¿Cuándo se instauró a ver, esto viene de los años 60, de la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, ¿cierto? El famoso, la Escuela Chicago, la Escuela Económica de Chicago, Milton Friedman. Lo que ocurre es que esto también parte del miedo, ¿ya? En los años 50 y 60, las ideas de izquierda empiezan a tener mucho apoyo dentro del vulgo, del pueblo, del campesinado en América Latina. Uno de los países que estaba para ellos, para el mundo capitalista, como más propensos a caer era Chile, porque tenía un campesinado o una masa obrera analfabeta, pobrísima, que se le pagaba en ficha, que andaba descalza. A lo mejor ustedes pueden haber visto ese Chile, ¿ya? Que en los años 60, 70, 80 recién empezamos, pero había una precariedad tremenda, una pobreza casi africana, como África, como uno puede pensar de países más. O sea, eso hizo que las ideas de igualdad, las ideas de desarrollo, de ser iguales, tuviesen una gran repercusión. Y entonces las grandes universidades empiezan a mandar a Sudamérica intelectuales, estudiantes en práctica. Está el boom también de las ciencias sociales, o sea, la antropología, la sociología, las nuevas ciencias, que vienen a conocer nuestra realidad. Y las universidades también, detrás de eso estaba el Estado. Y los estados capitalistas después tenían esa información y tenían todo un registro ya más o menos en los perfiles de las personas, de los líderes políticos del país, de los sindicatos, de todo el área económica de los países. Y de ahí sacan sus estudios para ver cómo transforman el mundo. Y Chile fue un experimento. Entonces, la Universidad Católica entra en convenio con la Universidad de Chicago, entonces podían ir a estudiar doctorado a los Estados Unidos. Y así hay una camada nueva de economistas que ya no son keynesianos. ¿Qué quiere decir keynesianos? Que el Estado protegía, era capitalista, pero a la vez protegía y mantenía los precios a través de un comisariato. Perfecto. Entonces la inflación se trataba de contener y se generaba una industrialización desde el Estado para darle trabajo a toda esa masa cesante que existía. Que fue lo que ocurrió cuando Chile quebró con la salitrera, se vino abajo. La élite en todos esos años no había pagado impuestos, pero no existían, se le habían quitado los impuestos a la élite. Y la élite que había hecho se había endeudado en Europa, en Estados Unidos. Entonces cuando viene la crisis, los bancos le piden, todo el mundo. Y la élite no es capaz, le pasa la deuda al Estado y el Estado quiebra en 1922. A ver, ¿cómo puede quebrar un Estado? Lo hizo quebrar la élite, que era parte del Estado, porque le pasó la deuda. Esto ha pasado en Chile muchas veces. Diego Portal le hizo lo mismo. Él fracasó, hace una revolución, queda en el poder y le pasa la deuda al Estado, la deuda de él, personal. ¿Ya? Luego en 1922 pasa lo mismo. La guerra civil de 1891 contra Balmaceda es para apropiarse de las salitreras que habían quedado en manos del Estado, porque la guerra del Pacífico fue por los industriales, ¿cierto? Que querían apoderarse de las salitreras.
pero que quedara en su propiedad particular. Termina la guerra y Chile como Estado queda dueño. Entonces 10 años después le hace la revolución a Balmaceda y se quedan con la propiedad salitrera. Y en 1922 hacen quebrar al Estado. Y en 1982 pasa lo mismo. Le entregan la deuda de sus bancos al Estado chileno, que somos todos. Claro, que somos todos. Y el Banco Chile este año terminó de pagar porque aparte le dan regalías para que puedan pagar por cuota. Entonces recién este año el banco, ¿cierto? La deuda subordinada. Claro. Entonces, como dice bien el caballero ahí, la deuda subordinada. ¿Y quiénes son los que pagamos el pato? Nosotros. El vulgo, el chileno común y corriente. El chileno común y corriente. Como dicen. Entonces, esto, el tema deuda no ha sido bien administrada por la élite, aunque también hay casos en que hubo gobiernos muy interesantes, gente también de la élite muy patriota. Ya, ¿cómo quién? El gobierno de Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, el gobierno de González Videla, con todas las problemáticas que tuvo González Videla, inmerso en la Guerra Fría, decretando la famosa ley maldita, pero en otros aspectos también es muy interesante eso. Aún así, presidente regional, claro, aún así ningún presidente pudo bajar la inflación, la hiperinflación. Entonces lo que toma Allende y lo que hace Allende es pasar de un sistema capitalista, quiere pasarlo a un socialista. Y para hacer esa transformación, según Marx, tenía que ser primero un Estado ya industrial. No éramos industrial. No teníamos industria, porque las pocas industrias que habían eran del Estado. El 80% eran del Estado. Entonces, ¿cómo se podía cambiar económicamente el país? Era una utopía, era un speech de Allende. Claro, entonces, y con una constitución, ya estábamos hablando de la constitución, de derecha. Correcto. Porque Arturo Alessandri es el Partido Liberal. Correcto. Creía en un capitalismo. Era liberal de derecha, Alessandri. Liberal de derecha, claro. No era liberal de izquierda, porque hay de los dos tipos. No, y muy italiano, trabajando con la camorra. O sea, le tiene miedo a los militares porque ya lo habían sacado, entonces crea un ejército paralelo, 40.000 hombres en la Guardia Republicana, con una escuela militar y con armas del ejército, que le quita al ejército. Entonces, en cualquier momento eran más poderosos que el ejército mismo. Bueno, entonces, en todos estos años de independencia de Chile. A mi parecer, esto se parece mucho a la década del 20. Fueron 10 años en que el país incluso pasó por varios gobiernos golpistas, y de izquierda y de derecha, o de derecha a izquierda. La famosa República Socialista, que si bien no era socialista estilo soviético, aunque ya existía la Unión Soviética desde 1922, tras eso se forman los partidos clásicos de la izquierda en Chile, sobre todo el Partido Socialista. Y Marmaduke Gros echó abajo a Juan Esteban Montero, radical elegido en urna. Lo echa abajo y amenaza con bombardear la moneda con aviones, el primero. Están las imágenes porque un periodista francés estaba en Chile y está la gente arrancando en la plaza, ¿cierto? Que hoy día es de la Constitución, y los biplanos, los mismos de la Primera Guerra Mundial, pasando por encima de la imagen posterior de 73 es la misma. Claro. Y él funda después el Partido Socialista y marchan con sus uniformes y todo, porque es la época también de los fascismos en Europa. Entonces todos los partidos, la Falange Nacional, que después va a ser la DC, también marcha con su uniforme, están todos dispuestos a combatir. Están los nacionalsocialistas también, alemanes y chilenos. Entonces hay todo un revoltijo, pero yo creo que ahí no se arregló el tema. Después viene la crisis del 73. Y esa crisis de ingobernabilidad. Los militares, presionados por ambos bloques, finalmente se deciden por un lado y toman el país. Y la Católica le pasa a la Marina el proyecto económico
para que Chile, la Universidad Católica, eran los Chicago, los Chicago Boys. Y el famoso ladrillo, o sea, ¿no? Que es un libro todo de lo que se tenía que hacer para intervenir. Y viene todo este boom, y que Chile se convierte en un experimento, tal como antes el europeo había sido un experimento. Hacer un Estado socialista en un país que no era industrial y por la vía democrática. Con una constitución de derecha de 1925, o sea, era una cuestión, claro, rarísimo. Pero se dan esas cosas en la historia, entonces, y después Pinochet, a través de Jaime Guzmán, inspirado por Bordaberry, el jurisconsulto y dictador civil de Uruguay, que había creado una constitución basada en la de Franco, el español. El dictador español. Militar. Se lo presenta a Pinochet, a la Junta en realidad. Correcto. Y mientras, con todo la crítica al sistema de la misma expresidentes de signos derechistas, Gabriel González Videla y Jorge Alessandri. Se hace una comisión, Pinochet les encarga de hacer una comisión, una constitución política para Chile. Se juntan, porque ambos son abogados, juntos personas, y le entregan a Pinochet una constitución que no era la del 80, del Estado neoliberal. Querían volver al Estado capitalista del año 20. Estaba muy influenciado por el... Aparte que Jorge Alessandri, por más que tuviera mucha diferencia con su padre, que lo trató muy mal, hasta le pegaba, dicen. O sea, lo trataba muy mal. Sí, muy físicamente incluso. Claro, porque Jorge Alessandri tenía otras maneras y este tipo era italiano, entonces, bueno, eso es lo doméstico, ¿cierto? Entonces, él siempre se mantuvo al margen. Tenemos el carácter de Jorge Alessandri, comparado con su padre. Sí, entonces él siempre se quiso alejar de la figura matonesca del papá. Y tenía una figura bien austera. Claro, y él se sienten traicionados. Porque Pinochet, en la Junta, aconsejado por Jaime Guzmán, aprueban que es el proyecto de Guzmán y no el de Alessandri y de González Videla. Y ahí se retira, viene el ostracismo de Jorge Alessandri. Perfecto. No quiere saber nada más. Y él indica que esto va a traer consecuencias. Anuncia. Porque el Estado neoliberal abría el país y sin tener ninguna defensa. De todas las crisis que hemos tenido, no hemos tenido mayores antibióticos. Entonces, y después se hace un plebiscito que, como todos sabemos, fue manejado. O sea, igual Pinochet iba a ganar, porque si está a 67%, supongamos que quitémosle el 17% que fue gente... Sí, igual tiene 50, igual y manejaban todos los medios y el pueblo también sigue la corriente. Entonces, ya, con todo el fraude que hubo, también ya ganó. Y después el año 89 se hace otro para cambiarse todo artículo y lo aprueban. Claro. O sea, pero desde esa época hasta el día de hoy ha habido muchas modificaciones a esa constitución. Sí, pero lo que ocurre es que el modelo económico le gustó a la élite que salió al mundo exiliada, autoexiliada, perseguida, la sacaron del escenario, pero que ahora vuelve en gloria y majestad en una transición negociada, ¿cierto? Donde Pinochet está al mando del ejército hasta 1998 y hay senadores designados por las Fuerzas Armadas, no por votación. Entonces, es una democracia tutelada, ¿cierto? Ya se acabaron los senadores designados y empiezan a... Pero esta gente que regresa, claro, con todas las enmiendas constitucionales, durante todo ese proceso les encantó el modelo. Y eso es lo que se ha ido conservando hasta el día de hoy. Entonces, cuando les encanta el modelo, lo profundizan, porque ellos vienen llegando tarde a la torta. Entonces necesitan recuperar esos 17 años que estuvieron fuera, viviendo de las ONG o de las universidades o de los estados que los recibieron, los acogieron.
Y esos 17 años intentan, y eso es lo que estamos viendo, o sea, eso es lo que vimos. Robar, o sea, estamos viendo gente de buenos colegios, criados buenas familias también, sí. Y donde se les inculcó muchos colegios, la mayoría de ellos cristianos, católicos, de la Universidad Católica. Entonces cuando uno ve después todo lo que ha habido, ¿dónde están esos valores cristianos? No está, la caridad, la probidad, la lealtad, la solidaridad. Sí, no están, o sea, el respeto. Porque se corrompieron, porque el sistema, para los que están arriba, o sea, los valores no tenían ningún valor en realidad. Para los que están arriba es perfecto. Claro. Pero abajo se hizo una brecha enorme. Brutal. Y ahí la clase media, en 3 niveles de clase media. Claro, y lo que había es que ya no había un paternalismo patronal como había en el antiguo sistema, claro, del país, de las derechas antiguas, todo. No. Salvo en el sur, que donde la derecha saca más votación, sí, todavía. Por supuesto, porque ahí están los latifundios. Claro. Entonces, pero en sí, en las ciudades ya no tenía eso. Entonces, hay una brecha tremenda porque también se perjudicó, al privatizar todo, claro, se perjudicó la educación pública. Ese es el gran tema que comenzamos con el tema de la educación. Los profesores, los mejores profesores, se fueron al ámbito privado porque les pagan mejor. Obviamente. Y no hay paro, no hay huelga, no hay nada. Y tienen incentivos. Exacto, y todo. Como corresponde, el profesor formador. Los padres empezaron a llevar a los niños, no a los colegios ya que habían estudiado. Bueno, acá no, aquí en Los Vilos, sí, no tanto, no, claro, o sea, todavía tiene que uno tiene el hijo, salvo los nuevos que se crearon, ya, pero a nivel país, macro, fue así. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes, el hijo del industrial del pueblo estudiaba con el hijo del panadero y el hijo del carnicero y el del matarife. Exacto. Eran todos iguales. Todos no había mayor. Le enseñaba todo igual. Y ese era el espíritu republicano que se había tomado de los liceos de Francia. Claro. Que lo había traído Miguel Luis Amunátegui a Chile, ¿cierto? José Abelardo Núñez, José Victoriano Lastarria, ¿cierto? Que habían salido al mundo a estudiar los sistemas educacionales y habían vuelto estas luminarias, ¿cierto? Acá a aportar. Y antes tuvimos a Domingo Faustino Sarmiento, que crea la primera escuela, y gracias a Chile él se educa y después regresa a la Argentina y uno de los grandes presidentes de la República Argentina hasta el día de hoy. O sea, un pensador, o sea. Entonces Chile daba para eso. Pero quienes mataron los huevos de oro no fue la élite empresarial de los años 50-60. Muchos de ellos inmigrantes que habían llegado y se habían construido acá en Chile. Exactamente. ¿Ya? Que venían del Imperio Turco, ¿cierto? Sí. Que eran los sirios, los palestinos, todavía les seguimos turcos, ¿cierto? A los árabes, ¿cierto? O sea, los italianos, los españoles, los alemanes, los suizos. Esa masa, que también traían nuevos bríos, nuevas miradas. Buenas miradas, entonces, claro, y a producir. Claro, y se mezclaron con la gente chilena, no eran racistas. Ese ímpetu se perdió con esta gente que estudió estos nuevos métodos económicos, estas nuevas escuelas económicas, en que en la bolsa, en un día podían ganar todo lo que el abuelo o el papá habían ganado en toda la vida. Y que esa filosofía que tenían los viejos era que uno tenía que empezar de ayudante limpiando o sea, como decía el general Baquedano, de recluta a recluta, teniente, teniente, capitán, capitán, general, general. General Baquedano que apenas se salva en ese estatus que está en la plaza. No, está todo rayado, está todo. Yo creo que la gente no tiene idea quién es el general Baquedano. O sea, no tiene idea quién es. Que no sepan que es el general que ganó la guerra del Pacífico y que Chile vive de las regalías de la minería que conquistó en esa guerra. O sea, es que a eso voy. Partimos con el tema de la educación y seguimos con el problema. O sea, estamos mal en esa área. Porque también se han reducido los contenidos también en la historia. Se sacó educación cívica, que era en mis tiempos era educación cívica, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora después fue formación ciudadana. Claro. Después pasó a ser talleres y después se quitaron los talleres. También.
Entonces, en realidad, tenemos Los errores graves se han cometido ahí. un vacío tremendo de gente que no tiene mayor formación ni identidad con el país. Claro, exacto. O sea, lo único que lo hace chileno es cuando juega la selección chilena y se colocan los todo. Teletón o los tsunamis. Claro, entonces eso es muy básico, muy inestable. La rojita, los tsunamis y la Teletón. Claro, entonces eso ha hecho que la crítica sea el estallido social, Claro. la crítica lleve una vertiente muy violenta. Claro. Y el Estado tiene una represión muy violenta también, porque así es la herramienta que tiene el La Estado. herramienta de la ley, claro. Porque también en el sistema de carabineros de Chile, tengo amigos carabineros también que no la han pasado muy bien también. imagino Y que tengo amigos también en barricadas, también estoy como... Están los dos bandos. que ¿no? estoy, claro, entonces es el entrenamiento que se le dan. El Estado gasta dinero en armamento, en todas estas Ahora, formas. lo que ha faltado aquí entonces, lo que dices tú, es el diálogo en la mesa, es la conversación. ¿Dónde están los líderes? En la reformulación de leyes y un montón Porque una cosa es la gente Claro, que la masa. sale a marchar, Sí, sí. manifestarse, claro. Manifestarse, protestar Claro. pacíficamente, que es la gran mayoría del país. Claro. Y por otro lado están los violentistas, que si sumamos son los menos, Son menos, pero son terribles. pero son... Y aparte, a diferencia de los movimientos anteriores, en la historia del país, esta vez no hay líderes. Ya. Entonces, Por lo tanto, deberíamos armar los líderes. entonces ¿no? ¿cómo se conversa? sí, Claro. ¿cómo se puede dialogar? Claro, Así, sí. ¿ya? Ahora en este minuto no se puede. Ahora, la pequeña o regular masa de vándalos, delincuentes, violentistas que hay en este minuto es, en el fondo, yo te diría, lamentablemente lo que te voy a opinar, pero a mi parecer es de un resentimiento de temas de recursos económicos, porque la televisión en general, la prensa, ha hecho gran publicidad con respecto del consumismo. Los televisores, los celulares, tenga estos zapatillas. Entonces hay un grupo de gente que no tiene la opción de ir a comprar eso porque no tiene los recursos. Entonces salen a vandalizar y a llevarse lo que pueden. Mira, tú puedes ver los vandalismos en los supermercados. No se llevan la comida para comer, llevan televisores, llevan equipos y una jarra de cervezas. Bueno, eso tiene que ver con la educación, justamente, que tenemos una carencia terrible la tenemos en la educación. De la básica. Tenemos un bombardeo masivo en los medios de comunicación del consumismo, terrible. que eso es parte del modelo neoliberal, de este nuevo capitalismo. Ya, que surge. correcto. Entonces yo lo critico. Entonces, claro, porque la televisión chilena, la radio misma, en 1922, 21 de mayo de 1922, la primera emisión en la radio de la Universidad de Chile, Bien. ¿cierto? Por Arturo Alessandri. Sí. Y luego la televisión chilena con UCB Televisión, ¿cierto? Después Universidad Católica. Y después TVN en el 69. No, ¿sí? el canal de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. TVN viene el año 69. 69. Sí. Su espíritu era de fomentar la educación en Chile también. Era La televisión educativo. educativa existía en esos Entonces, años. De hecho, yo me entrené ahí. Claro, había programas de debate, programas culturales. Y áreas de televisión educativa. Claro, Áreas de televisión. por supuesto que también está el deporte, que es parte No, de la cultura, de la cultura humana, o sea, algo que nos... Tú fomentas el deporte Claro. y fomentas la vida Claro. sana. Entonces, Claro. y esa televisión se perdió. No, ya no existe. Se perdió. No existen los programas de cultura, los programas de conversación, no existe nada. Hoy día son los panelistas que están hablando, cada cual en su chinchera, como dices tú, hablando de su posición y tú no llegas a nada. No, llegas a y ninguna aparte conclusión. que todos vislumbraron esto, pero no hicieron nada. nada. No votaron en el Congreso. No van a votar tampoco soberanamente la elección. Entonces, esto por eso digo que para mí esto históricamente es como en los años 20, la crisis de los años 20, que duró hasta los años 30, una década.
nosotros en el siglo XXI estaremos con los mismos tiempos. Siglo XXI, de 19 años ya lo pensamos, empezamos el siglo XXI, 19 años Claro, atrás. claro. Y aquí estamos. Porque claro, en ciencias sociales siempre se habla que los primeros 20 años culturalmente son los del siglo anterior. Ya, correcto. Estamos a un año todavía. Entonces, claro, estamos recién entrando al siglo XXI en realidad culturalmente, con una nueva mirada. Una mirada tecnológica y un montón de cosas. ¿Y cómo resolveremos esto? ¿Con las antiguas herramientas o deben haber nuevos aires? ¿Qué propones tú en un cabildo? ¿Cuál sería tu primera necesidad en un cabildo? ¿Y qué es lo que propondrías? Porque la gente propone hoy día de hoy cambia la Constitución sin conocerla. Sin conocerla, yo creo que no han leído jamás lo que ni tenido el libro en la mano. Nada. ¿Cuál es tu primera sugerencia en una reunión conversatorio donde tú digas, a ver, señor Joel Avilés, ¿usted qué opina? ¿Qué propone usted como fundamental en esta situación? La retribución del ingreso. Eso debe ser, el Estado debe ingresar ahí, o sea, hablar claramente a través de los poderes que tiene el Estado, sobre todo el legislativo. ¿Cuáles van a ser las reformas para que... O sea, el Ejecutivo debería dialogar con el Legislativo y sacar las normas, las leyes, ya, pero esas normas, esas leyes, esas proposiciones, las tiene que en este minuto hoy día también a proponer la ciudadanía, porque están hechas unas leyes como a puerta cerrada, todo el mundo habla lo mismo, a cuatro paredes, nadie entiende nada. O sea, como que no se difunden las propuestas de las normas, las leyes. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Porque tampoco está en un pie bastante malo el Congreso, porque las leyes como que duermen años ahí en los escritorios. Siempre, el Congreso Nacional siempre ha sido así. Es que esa es una de las tomas Entonces, que tendría que hoy debe dárseles plazos como en otros países, en otros países, en otros países en que debe haber un plazo de 1 o 2 años máximo. Terminando con claro. Porque aquí hay leyes que están teniendo mucho tiempo. Hay leyes que llevan 7 años. Claro, no puede ser. 5 años, 10 años, y hay que hacerle todas las correcciones después, porque cuando se revisa, no se aprueba. En este minuto, si seguimos en esta situación, ¿quién puede? Ya se definió que se van a tener una reelección, una sola cuota nomás, o 2 los diputados y 1 los senadores, ¿no es cierto? Pero empiezan desde ahora más encima. Sí, pero van a reducirse la cantidad, es que no puede ser hoy día, no lo podemos echar hoy día, digamos. Hay que también tener clara esa película. Pero independiente de eso, se reduce la cantidad de congresistas, ¿no es cierto? Ya. Y cuando se plantea, cuando el Ejecutivo manda una norma, una nueva ley a ser aprobada en el Congreso, debería difundirse muy bien los contenidos para que la comunidad se enterara de eso. ¿Eso está faltando también comunicación de repente? Claro, estamos haciendo la nueva ley, por ejemplo, el REC, la de la responsabilidad de los productores con el medio ambiente, por ejemplo. Si yo fabrico arroz, tengo que tener la responsabilidad de que ese envase de plástico del arroz que yo estoy produciendo, yo lo rescato y lo reciclo o hago algo con eso. Esa es la nueva ley REC. La gente no entiende nada de eso. No se difunde no, porque aparte la ley donde ¿cómo la difundimos? ¿Cómo la comunicamos? Con el diario oficial. ¿Y quién lee el diario oficial? Porque aparte el diario oficial no se compra. Tendremos que tener nuevas herramientas también de comunicación. Uno no se ya no compra el diario oficial. Uno lo descarga por internet. Que no puede, no lo hace. Entonces, claro. Volvemos al tema. Sería conveniente que ese diario oficial y esas leyes, esas normas en las escuelas a los niños se les enseñara en algún área de las ciencias sociales. Tiene que haber, historia u otro ramo, puede ser ciencias sociales, puede ser, pero siempre ha estado la discusión de que historia también podría ser uno y geografía otro, ¿cierto? Claro. Ciencias sociales también. Perfecto. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Tú dices redistribución del ingreso. Del ingreso, las riquezas. Eso tiene que ver con el tema... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo opina la ciudadanía ahí? Tributando. Lo que ocurre es que hoy día la ciudadanía tiene una soberanía mínima. ¿Y cómo? Porque por votación uno elige. Elige al representante de uno. Pero el representante de uno no siempre vota por la mayoría de su distrito. Vota por él. O sea, y uno tampoco tiene las herramientas para solicitarle. Ahí voy de nuevo. O sea, legalmente, a ver, lo que ocurre es que la Constitución restringe mucho, y ahí está el tema de la Constitución. ¿Qué restringe? Restringe la participación ciudadana porque se hizo con el miedo de que volviese
¿Y qué? ¿Esa es una ley, un artículo especial, ¿no es cierto, el que tú me estás mencionando? Claro, que la izquierda fuera Entonces, mayoría. ese debería ser corregido, pero no hacer una nueva constitución. Es que son varios Ya, hay que se pueden. hay que informarse Si se sobre quiere eso. abrir la torta, Ya. se puede hacer una reforma, Ya, dejando en claro que esta no es la constitución ya de Pinochet. Se aprueba con Pinochet, a Jaime Guzmán, pero se le han hecho 20 enmiendas. claro. Es la constitución de Ricardo Lagos porque salta la firma ahí, ¿ya? Sí, correcto. Y aún así dejaron muchas cosas ellos también. correcto. En, Entonces aquí en esta parte que vamos a tener que profundizar y te voy a solicitar para nuestra próxima entrevista, porque tengo entendido que hay una consulta el 7-8 de diciembre, si no me equivoco, oficial, digamos. O más adelante se va a seguir informando, pero resulta que aquí nosotros tenemos que tener claro para que la comunidad, porque yo estoy aprendiendo contigo también, cómo puede la ciudadanía participar en esto. a ver, Porque no es asamblea constituyente, se habla de eso y ¿qué es la asamblea constituyente? la Asamblea Constituyente es un instrumento que tienen ciertos países. Era como los estados nacionales en la antigua Francia. Ya, Entonces se convocaba a toda la sociedad, ya, o los cabildos, como los de hoy día. en España, Ya. que viene de la Edad Media, en que era la oportunidad en que la gente se juntaba ¿Ya? y debatía y proponían y sacaban de ahí una acta y si todos lo acordaban ¿Y esa acta se iba a dónde? se iba a la municipalidad en el sistema la español. municipalidad la llevaba Claro. a dónde? Al gobierno central. Y de la municipalidad pasaba, claro, a hacer un decreto municipal. Porque al interior estaba el Congreso. Ya. Estaba el Congreso. En el sistema también ya republicano, que tomó muchos. O sea que en esta situación tendría mucho que decir cada municipio con respecto de los decretos internos de los municipios, los gobiernos locales. Y de ahí pasar a la gran Carta Magna. Si lo tomamos como asamblea constituyente, estilo Francia, ¿Ya? estilo primer mundo, en ¿Ya? lo que se ha hecho, ¿Ya? no tendríamos por qué tener problemas. No, porque la gente tiene que deliberar, para eso, o sea, no son el Estadio Nacional y 80.000 personas reunidas y cada una va a tener eso, no sería lo que se hace para una asamblea constituyente o una asamblea nacional, como ¿Cómo se llama? es que hay votación y uno elige un representante. Correcto. Y este representante puede ser de partidos políticos o Da no. lo mismo, Da lo mismo. Correcto. Ahora lo que se le exige mínimamente es que sepa de derecho constitucional, porque hacer una constitución, eso te iba a preguntar. una constitución no es No, llegarle, ahí voy. porque tiene que ir de la mano con la ley tanto y la ley de otra. O sea, Ahí voy cuando yo te pregunto, cuando yo te comento que realmente tampoco los diputados, los senadores tampoco son abogados ni especialistas en nada. De repente tenés un diputado que es un comerciante que vende pescado, o sea, te digo, jamás en la vida ha leído la Constitución. Sí, sí. Entonces, por eso no es válido en este minuto. toda persona se puede cultivar, ¿cierto? No, puede educarse, todo. O sea, tiene que tener un buen asesor mínimo. Ya, correcto, ok. Y que sea abogado constitucional, No es que el señor del que va pasando por la área de frente va a ser representante mío. Claro, no que sea un tinterillo, como se decía antes, sino que fuera un preparado, pues, claro, sino cómo discutir. claro. Ya. Entonces, Ya, que la persona que sea bien asesorada. Hay otros países que han tomado esto de una forma política, ¿cierto? Claro, solamente política. En cuanto a que ganan el gobierno y tienen una asamblea, ¿cierto? Para que les digan y van sus partidos Claro, con sus candidatos. claro, y para que le digan que sí a ellos. Claro, entonces al final ganan la... Y al final, ahora bien, para hacer todo esto que estamos hablando, tiene que haber una reforma de la Constitución actual. Correcto. Cambiar un artículo. Ahí viene, del Ejecutivo hacia el Congreso para que cambie la Claro, ley. para que creen este sistema de asamblea constituyente. Perfecto. La Constitución actual no lo permite. Ya, o sea, tendrían que reformar la Constitución para que exista esta posibilidad. Para que existe de aporte. esta posibilidad, esta reunión de opiniones que no nos tiene por qué asustar, porque se supone que nosotros hemos visto otras realidades. Obvio. Y no tenemos por qué copiar las cosas que creemos que están mal hechas o que han estado manipuladas por la política grande de un país. Vuelvo a lo siguiente. Pongamos entonces en el primer lugar lo que tú dices, la buena distribución de la riqueza y la educación.
Clave. y la salud. Clave. No, ¿Qué- la salud está ya en la Constitución, claro, pero hay que ver las leyes. a de ver, salud. ¿qué se puede hacer con respecto a los acuerdos que ha hecho el Estado, que son ley? Por ejemplo, con la banca. El CAE es criminal. Ya, la educación. Ese es el tema de educación, CAE, ¿cierto? eliminarlo. Ya. Ahora, Eliminarlo. última opinión, porque yo sé que estamos acabándose la batería a esta altura ya, pero con respecto de la próxima camada de estudiantes que no tiene recurso económico para la educación superior, tiene que haber otro sistema para que ese alumno, que además tiene buen promedio, tiene buen estudio psicológico, tiene mucho interés, tiene mucha energía vital para seguir estudiando y para aportarle a su país, ese alumno estudie y no se tenga que meter en estos créditos asesinos y criminales de familias, porque esos son criminales directos que le disparan a la familia. Ya. Tiene que haber una solución ahí. Ya, pero vimos que, por último, que sea de Banco Estado. El mismo Banco Estado que es del Estado, obvio. Que supone que es del Estado, Correcto. aunque Para los por ahí, pequeños pero agricultores o los empresarios y para los estudiantes. claro, que haya un banco Que no tiene fines de lucro. Si el Banco del Estado fue creado para eso, Para eso. Exacto. Tienes para hacer competencia de todos los otros. Entonces, eso, que sea el Estado, con cuotas que la gente razonablemente pueda pagar. Y Y cierta que cantidad después de años. se genera, parece un vínculo país, porque después puede trabajar 3 años para el país. Perfecto. Con normas para Médico, todos los profesionales. Con ingeniero, todo asesorando correcto. Oye, ha sido una charla muy interesante. Joel, esperamos que no te alejes mucho la próxima venida para poder seguir conversando. Te vamos a ir poniendo estos temas porque yo creo que los vileños necesitamos en esta preciosa isla que se llama Los Vilos hoy día, de tranquilidad y paz. Gracias a todos los vileños que han sabido mostrar su inquietud, su desesperanza, pero no ha pasado nada grave. Entonces, que sigas proponiéndonos tú a tus pares aquí vileños cómo poder entonces opinar bien y que asistan a los cabildos del observador, a los conversatorios, que propongan sus cosas. Bueno, la invitación es a participar de forma pacífica, honesta y ciudadana en este contexto país que es histórico y que tal vez desde hace mucho tiempo poder dialogar, juntarnos con el vecino, juntarnos con nuestros profesores, con todos nuestros amigos, Claro. aparte pues los chicos, nosotros nos Exacto. conocemos todos, nos respetamos todos, y tratar de formular propuestas para mejorar este sistema republicano, para mejorar el sistema económico, que haya un reparto en general para la sociedad, la ciudadanía, para el común de los chilenos, para que haya progreso e igualdad en nuestro país, que es lo que queremos. Nosotros no queremos destruir el país. La gran mayoría del país no quiere eso. No estamos en esa sintonía. Entonces no tenemos que asustarnos con estos nuevos tiempos. Si tenemos que conversar en una asamblea, eso se hace con diálogo, trabajando, proponiendo, presentando temas, propuestas, no tan solo criticando. Exacto. O sea, No perdamos más tiempo en criticar. porque igual es fácil criticar desde la galería. Sí, pues. Y tirar una molotov y arrojarse una piedra. Bueno, claro, o sea, yo no lo he hecho todo eso, pero y también hay que ir de a poco, pero dando respuestas, porque si no, esto puede calmarse ahora, pero puede reventar después. Claro, hay que ¿Y hacer. qué ocurre después? Cuando ninguno se pone de acuerdo, hay gente que está mirando desde arriba, que le preocupan otras cosas, pero sobre todo la paz social, Claro. el tema fronterizo y todo, que Claro. visten uniforme Sí. y que dicen, esta cuestión se acabó. Claro. Y no va a importar si esté de la izquierda o la derecha. No queremos volver a eso. No. Claro, y después cuesta sacarlos de la Exacto, política. Claro. Y eso fue no porque a ellos se le ocurrió bajarse del tanque y Sí. tomarse la moneda. Fue porque nosotros no nos lo permitimos. Claro. Gracias a los militares que nos han defendido y ganó la guerra 79. Eso sí. Los militares tienen que estar para lo que fueron formados, ¿cierto? Defender al país en caso de una agresión externa y para ayudarnos también cuando hay desastres naturales, que tenemos tantas Sí, cosas así. exacto. Cumplen una función. Exacto, claro. Y eso tiene que ser. La policía tiene, por supuesto, que profesionalizarse aún más, Claro. estudiar otros sistemas, aunque igual yo me puse a revisar en general, y la brutalidad policíaca también está en todos
todas las esferas. Incluso los chinos, en Hong Kong, Sí. dicen, las cifras dicen no tienen heridos, tienen un solo muerto. Pero es porque si la gente va a hospitales y ven que tiene heridas por enfrentamiento Sí. con la policía, son declarados enemigos del Estado. Ah, ya. Entonces, los de Hong Kong llevan a sus heridos a sus propias casas, a sus propios lugares, porque si no, los mandan a campos de Exacto, concentración. qué terrible. Entonces, hay cifras también manipuladas. Sí, pero obvio que sí. Entonces, la brutalidad policial está en todos lados, Está en todos lados. lamentablemente. Hay que tratar de no enfrentarse. Por eso hay que llegar, hay que dialogar, si ese es el asunto. Esto es el diálogo. Esto tiene que dialogarse. Presentar propuestas, que nos escuchen los de arriba, porque si no también va... Así es. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes.